Gabinete. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si tuvieras que contarnos en términos de valor político qué pasó en el Congreso esta semana, ¿por dónde arrancarías? ¿O qué destacarías? Bueno, varias cosas. Empezando por la interpelación, en la que habría que resaltar, bueno, primero algo que los medios han reflejado bastante, un jefe de gabinete que en realidad lo que más dijo es no sé. Digamos, la frase dominante es no sé. Que para jefe de gabinete es mucho, ¿no? No es lo mío, no soy un especialista en el tema. Pero pasó otra cosa a la que no se le ha dado, creo, toda la importancia que tiene. Hubo un planteo muy enérgico de distintos sectores, digamos, de la oposición en cuanto a la ausencia de los otros que estaban citados. Caputo, Cuño Libarona y el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Y ahí se fue gestando todo un tema donde nosotros propiciábamos que al finalizar la reunión se pasara a cuarto intermedio y que quedaran citados para la próxima reunión, estos otros funcionarios. Hubo resistencia de todo tipo, no la voy a hacer larga, pero en definitiva, en un cuarto intermedio que hubo del presidente de la Cámara con los presidentes de todos los bloques, se llegó a un acuerdo y efectivamente se convino y se dijo, y tiene fecha, que los ministros que no concurrieron a la citación tendrán que venir el día 14 de mayo, creo a las 14 horas, a una nueva sesión especial a tales fines. Es decir, que la coartada esgrimida por los dos ministros en el sentido de que estaban ocupados con otras tareas, con compromisos contraídos con anterioridad. Caputo estaba en la Asamblea del Fondo Monetario y Cuño Libarano no sé dónde estaba. Bueno, ahora tienen 2 semanas, claro, como para ordenar la agenda. De preaviso. Para ordenar la agenda. Este es un dato importantísimo porque hubo una mayoría sólida que se sostuvo en esa postura. ¿Y si faltan de nuevo? Fuerza pública. No, espera. No espadiemos así por espadiar. No, bueno, es que hay un debate, claro, por eso le pregunto. Lo dijo Pichetto durante la sesión. Se puede hacer todo, sí, pero Pichetto también se encargó de hacer caer la moción de que se pasara a cuarto intermedio. La que se planteó al principio. Claro. En la vida parlamentaria no alcanza con tener razón, hay que tener mayoría. Obviamente. Solo se resuelven las cosas en las que lográs construir mayoría. Entonces, es fácil, por ejemplo, decir, ¿y por qué no la citaron a Karina Milei y a Adorni? Y porque si te quedabas empantanado en citar a Karina Milei y a Adorni, se caía y no había citación. No hubiera ocurrido lo que pasó. No hubiera ocurrido lo que pasó. Entonces, no es que uno fácilmente concede, pero en algún punto el Parlamento es un ámbito de negociación y de búsqueda de acuerdos. Y esos acuerdos son lo que la relación de fuerza en cada momento te permite. Lo que pasó esta semana, 6 meses atrás era imposible que pase. Sí, sí. Esto es el dato que hay que tener, la trayectoria de los acontecimientos. El otro hecho... ¿Y por qué pasa ahora, Carlos? Bueno, porque se va acumulando un deterioro en la sociedad, en los sectores afectados, que hace que los distintos sectores políticos vayan teniendo que tomar posición y que no quieran comprar el paquete a libro cerrado. Y ahí va lo otro que sucedió. Hace menos de un mes se decidió en una sesión emplazar a la Comisión de Presupuesto en particular a que se reúna con otras comisiones, en un caso con la Comisión de Discapacidad y la de Salud y en otra con la Comisión de Acción Social, en la primera para tratar los temas de discapacidad y en la otra para tratar los temas de los jubilados, la moratoria, el bono, el ingreso mínimo, etcétera, etcétera. Ese emplazamiento también logró mayoría. Claro. Y como corolario de ese emplazamiento, este miércoles se realizó el plenario de las 3 comisiones que trataron el proyecto de discapacidad. Y salió la emergencia. Y vamos a decir 2 cosas. Primero, se aprobó un dictamen, 4 dictámenes
Hay un dictamen de mayoría que tuvo 59 firmas y 3 dictámenes de minoría que muchos tienen coincidencia y que hay matices que seguramente en la sesión se van a poder conciliar y construir la mayoría necesaria para que se apruebe. Ahora, ¿cuál fue el dato? Los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, de las 3 comisiones no había ninguno, faltaron todos. No fueron. No fueron. Y el presidente de la Comisión de Presupuesto no fue. Expert. ¿Presidiste vos? Sí, alternativamente, pues yo soy el vicepresidente. De igual manera, ese era un dato menor de la cuestión. ¿Y ese indicio de qué? Indicio de que la vocación de ellos es impedir que esto se apruebe de cualquier manera, y yo me animo a decir, y lo he escrito para una de las notas de fin de semana, que es un anticipo de que cuando esto se apruebe, el presidente lo va a vetar. Y habrá que entonces poder construir una mayoría suficiente para que no tenga los 80 y pico de votos que necesitan, el tercio necesario para darle validez al Carlos, veto presidencial. Estamos yendo, es muy interesante porque nos estás explicando de qué manera los consensos en la Cámara van cambiando, y ese es un dato político, pero arraigado en algo muy puntual que tiene que ver con las políticas de discapacidad. Guido en la semana nos contó algunas cosas. Yo quiero que veamos a Johnny de la Silla, así se llama este joven que que nos va a explicar las razones por las cuales se está movilizando toda la comunidad alrededor de las personas con discapacidad para tratar de lograr otro tipo de recursos. Vean qué es lo que se está reclamando, porque esto le va a dar mucho sentido al peso que después tenga el veto que haga el gobierno y a lo que pueda pasar en la política. Ya vimos estas situaciones, ¿se acuerdan? Sí, sí. Universidades y jubilaciones. Johnny de la Silla explica, escuchen. En emergencia de discapacidad. Hoy estamos acá en el anexo del Congreso apoyando esta ley porque esta situación no se aguanta más. La motosierra pasó por todo el mundo disca. Primero con las pensiones, ¿no? Dijeron que tenemos pensiones truchas, llegaron auditorías, llegaron cartas, documentos a los discas, y muchos discas se asustaron porque es el único ingreso que tienen. 270.000 pesos ni siquiera nos alcanzan para vivir. Y esta ley, con las pensiones, le cambia un poco el nombre, le da un sentido social más parecido a una asignación para el desarrollo de nuestras vidas, que es muy importante, porque hoy si conseguís un trabajo te dan de baja la pensión. Entonces para nosotros es muy importante cobrar la pensión y que sea para el desarrollo de nuestras vidas, para las personas con discapacidad. El punto 2 es que todos los trabajadores con la discapacidad, si yo necesito un docente, yo necesito un acompañante, están con un atraso salarial del 64% y le pagan poco. Guido, vos trabajaste esto aquí en QR en la semana. ¿Cuáles son los principales reclamos? Sí, efectivamente. Las personas con discapacidad que están yendo a un taller los 5 días de la semana, 4 horas, están a una herrería, a una carpintería, están cobrando 28.000 pesos por mes para realizar ese trabajo. Es una prestación que está congelada desde el mes de febrero de 2023. Una de las principales cuestiones es esa. Luego también, lo decía Johnny, el atraso y la pérdida de poder adquisitivo de los acompañantes terapéuticos, que también les pagan a 180 días. Lo mismo los transportistas, que tienen subsidiado el litro de combustible, le están pagando 500 pesos por litro de combustible, cuando el combustible, como todos sabemos, está arriba de 1.000 pesos. Es decir que a lo sumo 2 de los 5 días pueden trasladar a estas personas con discapacidad a realizar sus tareas. Eventualmente dejan de hacerlo porque tienen que conseguir otro trabajo para subsistir, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Los acompañantes, insisto, 180 días de demora tarda en pagarle a quienes acompañan a estas personas en las primarias y en las secundarias. ¿Y el dictamen que se logró, Carlos, en comisiones? Contempla todas esas cosas. Contempla estas cosas. Así es. Es decir que, frente a esta sensibilidad, frente a esta situación, dice Carlos, la ausencia de los integrantes de La Libertad Avanza en las comisiones lo que puede presagiar es un veto. Otra vez escena de veto. Claro, porque no es que faltó alguno. Vuelvo a decir, no había nadie, incluido el presidente de la Comisión de Presupuestos, que es en realidad la comisión emplazada, porque las otras 2 comisiones ya habían dictaminado. Y el tema estaba trabado porque presupuesto no lo trataba. Así que en realidad el emplazamiento es a presupuesto. Y presupuesto vino a pleno
menos la Libertad Avanza. Estaban los radicales, estaba el PRO, estaba la coalición cívica, estaban todos. Crueldad, digo, síntesis, porque realmente Guido lo explicaba re bien y creo que no hace falta repetir. 28.000 pesos por mes. Es decir, ¿de qué podemos discutir? Nada. La remuneración a los acompañantes terapéuticos. Estamos hablando de personas con discapacidad. Y es una locura, es decir, es el extremo, digamos, de la crueldad. Pero vuelvo al mensaje más político que nos estás dando. También era una crueldad el tema de las jubilaciones y después se comió un asado que valía efectivamente lo que no le habían querido dar a los jubilados. Se comió el asado con lo que le permitieron el veto. Bueno, y pero eso es la política, y si querés me adelanto. Entonces, mirá, si no se construyen mayorías suficientes, es una señal para que nuestra población entienda que en octubre tiene que votar bien, para que efectivamente las fuerzas políticas que representan la defensa de esos intereses puedan acrecentar su peso y no al revés, como el gobierno nos viene planteando, el gobierno, el Fondo Monetario, todo. Vos, mirá, hay una sucesión esta semana, sucesión. Georgieva, Caputo en la reunión con los 200 empresarios en el evento del JP Morgan, después de vuelta aquí en la Expo no sé cuánto, Expo EFI. El jefe de gabinete diciendo lo mismo en la sesión en la que estuvo, donde dijo, tenemos las reformas preparadas, pero para después, lo dijo clarito, el clima preelectoral no hace oportuno y conveniente que se trate ahora. Es decir, que está clarito que nos están diciendo... Si querés, arranca con el secretario del Tesoro y con el jefe del Comando Sur. Así es. Te agrego más. Bien, clarito, que ellos dicen, hoy no nos da el cuero para avanzar con estas cosas que queremos avanzar, necesitamos una mayoría que hoy no hemos dejado de tener como mínimo. Esperamos que en octubre el voto ciudadano nos dé esa mayoría para poder avanzar en la reforma laboral, en la reforma previsional, en la coparticipación y en el previsional, ya dije, laboral y tributario. Muy bien. Todo eso está en carpeta. Al sistema feudal, básicamente. Todo eso está en carpeta. Y te lo dicen sin vuelta. Georgieva tuvo que recular en chancleta porque se pasó del límite. Diciendo que esperaba que los argentinos voten bien y le den al gobierno la fortaleza parlamentaria que necesita. Se hace así, Guido. Claro, recula entra en chancleta, pero tenía el pin de la motosierra. Sí, y bueno, pero recula en chancleta. Es como tener la camiseta, te lo dice con la camiseta puesta, claro. ¿no? Obvio. Pero está tan claro, yo no sé si hubo otros momentos en los que estuvo tan claro y explícito de que en octubre hay un pasa no pasa. Si el gobierno, si el oficialismo, y ahí me pongo en la amplitud de que no hay mucha diferencia si es el PRO o si es la Libertad Avanza, porque puede haber diferencias en las formas, pero en estos temas de fondo hay coincidencias absolutas. Acordate de aquella entrevista de Macri con Vargas Llosa, cuando le dice, usted si ganara, ¿qué haría? Lo mismo, pero más rápido. Es decir que, y Macri además lo dice todos los días, ningún gobierno ha tenido el apoyo de una fuerza política que no es el oficialismo como el que nosotros le hemos dado. Han votado todo. Ahora, pero vuelvo, Carlos. Se está haciendo el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, además, se está cerrando el acuerdo entre el PRO y la... Quiera o no Macri. Claro, quiera o no Macri. Vuelvo a lo que dijo Guido, me pareció muy interesante. Sé que viste la apertura. En esto de tratar de generar mucha violencia, mucho individualismo y confrontación. Guido dice, bueno, todo eso puede funcionar hasta que se resquebraje un poquito lo económico. Quiero saber si coincidís o no, porque que Milei también era una frontera, Carlos. Una de mis frases de cabecera. El único límite que tiene el ajuste es la resistencia a los ajustados, que es lo mismo que dice Guido, dicho de otra manera. Si la gente se lo banca, el ajuste no tiene fin. Y no alcanza con decir que es injusto, que está mal, que hay gente que la está pasando mal y demás. Hay que construir una mayoría capaz de cambiar el rumbo. De lo contrario, eso se profundiza. Nos ha pasado, vos estabas hablando... Martínez Dios, y vuelvo, soy reiterativo y no me importa, porque hay cosas que es batalla cultural. La entrevista de Martínez Dios con Piña es fenomenal, es, yo diría, libro de texto.
nosotros no tuvimos la legitimidad necesaria para hacer la reforma de fondo que había que hacer. Tuvo que venir un gobierno electo por la voluntad popular como este, la entrevista era en 1995, como este, como el de la señora Thatcher en Inglaterra, dice Martínez de Oz, para poder hacer las reformas que había que hacer. Es decir, ellos son conscientes que necesitan construir legitimidad para que esas reformas tengan el sustento jurídico, legal, etcétera, para poderse sostener. Una cosa hecha por un gobierno de fuerza, autoritario, por un decreto, etcétera, es frágil, y tal vez esto también explique algunas de las cosas de por qué le ofrecen de todo, sin embargo, las famosas inversiones tampoco llegan, porque no sienten que haya un marco jurídico suficiente para que esas cosas le den seguridad de que no va a haber un cambio. Y por eso dicen, en octubre vamos por la reforma de fondo. Caputo dijo, las tenemos escritas, pero las vamos a presentar después de octubre. Sí. Déjame invertir la reflexión voy a transformar lo que dice Guido en una pregunta. Sí. Tanta avanzada, tanto correr el límite y la línea de las cosas que creíamos que eran imposibles en democracia, respecto a las instituciones. Ni siquiera me quedo con lo de los periodistas, porque insisto, antes eran los sindicalistas, los piqueteros. Sí. Y te olvidaste, los primeros fueron los políticos. Sí, sí, claro. Tenés razón. Hemos sido las ratas. las ratas inmundas. Sí, sí, las ratas no inmundas. te olvides, no te olvides. Y muchas veces, déjame hacer una reflexión. La casta. La casta. Que esto también tiene que ver con una cosa que nuestra sociedad tiene que superar, que es poder entender el denominador común de los problemas. Todavía lo vemos, por ejemplo, cuando hay un paro. Entonces, el que no para, y a mí no me conviene, o mi sindicato no, este gremio sí, este no. Es decir, esa falta de unidad global para entender qué es lo que se está jugando en estos momentos es también una dificultad objetiva de lo que podríamos decir los del campo de acá, que después tienen los matices, las especulaciones, las diferencias que impiden que se avance con toda la contundencia. Cuando los gremios del transporte no acompañan a un paro general resuelto por las centrales sindicales, están debilitando objetivamente la fuerza del movimiento obrero. Y aunque hagan un paro después ellos solos... De hecho, ahora tienen un paro. Claro, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces hay que construir la unidad más amplia, y esa unidad tiene que ser alrededor de propuestas, tiene que ser programática, no es solamente una cuestión de nombres propios, es una cuestión de proyectos. Y hoy está en juego dos modelos de país diametralmente opuestos, el del Estado ausente o el del Estado presente. Achicar el Estado es agrandar la nación, decía Martínez de Oz, todo lo que deba ser estatal será privatizado, decía Dromi en pleno menemismo. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Este nivel de violencia discursiva de un presidente es una novedad. Claro, Carlos. lo dice, estoy de acuerdo, lo dice con una intensidad y profundidad, él directamente dice, soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro. Sí, sí. Todos los otros zanateaban con que venían por la ineficiencia del Estado. Pero porque evidentemente logró una aceptación en un sector muy importante de la sociedad. Y sí. No solamente a esa misión, a ese nivel de violencia, a este nivel de violencia también. Y sí, es así. Y eso es lo que hay que modificar. Y si eso no se modifica, también yo te diría que los peores gobiernos de la historia de la humanidad, los que han llevado a las cuestiones más sangrientas, llegaron a tener mayorías populares que los apoyaron. Absolutamente. Es decir, porque es así. Es una falacia negar esa realidad. Es lo que señala Pañi en ese editorial, que Milei le dice, me está comparando con Hitler. Claro. Pero lo que está mostrando es que en otro momento de la historia estas cosas... ¿Y Mussolini no tuvo mayoría? ¿Mussolini no tuvo mayoría? Y Hitler también. Y eso le daba, ¿qué decía? Que la por dictadura eso era tuvo consenso también. Y la dictadura tuvo su consenso, no sé si tuvo mayoría, pero su consenso Carlos, importante. Usted sabe igual que nosotros, vos sabés igual que nosotros. Llamaba la atención. No, yo también me asusté. Vos sabés igual que nosotros, voy a lanzar acá nuestra confianza. Vos sabés igual que nosotros que siempre que llovió paró y que esto en algún momento va a acabar. Estoy seguro. O sea, todo ¿Vos creés que si no yo estaría sentado a esta hora acá? Todos sabemos que esto va a terminar. Feriado. Ahora, la reconstruir el grado de salvajismo con que se está
desintegrando el Estado, va a ser un trabajo muy arduo. Va a Sí. llevar muchos años volver a reconstruir lo que está reventando Yo este empecé tipo. a jorobar con lo de los ingenieros del caos hace bastante tiempo, te consta. Habría que leer El Mago del Kremlin también, que es del mismo autor y que es anterior a los ingenieros del caos. Y ahí ves que hay un plan global que pasa por construir determinadas cuestiones, trabajando sobre los individuos y evitando en todo lo posible el mantenimiento, la conformación de espacios de coparticipación. Todo lo que explica en Los Ingenieros del Caos es cómo la política se transforma en una cosa de mensajes direccionales, diciendo, a ver, a vos qué te digo, con qué te movilizo, y a vos con qué te movilizo, y así con cada uno. Y eso lo permite las redes y no lo permite los medios tradicionales. ¿Por qué el odio de Milei a los medios tradicionales? Si los medios tradicionales, desde el punto de vista modélico, plantean en general la defensa de las mismas cosas que plantean, pero son el contrabalanceo de lo que es la instalación de la ideología a través de las redes. Claro. Y eso es lo que molesta, y creo que por eso el ataque. Y porque, vos lo nombrás a Pañi, hay ciertos periodistas que pueden tener ciertas coincidencias ideológicas respecto de modelos, pero que tienen una reserva democrática respecto de una cantidad de valores que tradicionalmente han defendido. Y no es un dato menor, y nosotros lo tenemos que valorar en toda su dimensión, como lo valora Milei en toda su dimensión, y por eso lo ataca como lo ataca. Pero vos decís que hay un plan global, pero también lo había, recién lo mencionaste, o sea, Thatcher, Reagan, también había un plan global y eso también se desactivó. Así es. También se desactivó, o sea, por eso digo que siempre que llovió paró, pero qué difícil va a ser reconstruir. No tengo ninguna duda, que vuelvo a repetirte. Yo soy optimista por definición, insisto, si no, no tendría razón a mi edad de seguir militando como milito, haciendo todo lo que hago y demás, y que eso hace a mi convicción de para dónde tenemos que ir y que hay que seguir trabajando para eso. Ahora, en el medio, y cuánto dura, nunca se sabe. No se sabe. Las cosas además, vamos a decirlo de otra manera, nunca se sabe. Onganía vino para estar 40 años. Y un día, a través de lo que fue una reivindicación en el origen, digamos, muy puntual, fue tomando fuerza algo que terminó en el Cordobazo. Incluso, si buscas en la historia, en la primera lectura, el gobierno decía que ganó. Tosco fue en Cana. Sin embargo, a los 2 o 3 meses cayó Krieger-Bacena y el gobierno de Onganía se fue a pique y tuvieron que llamar a elecciones, etcétera, etcétera. Y así podríamos marcar las distintas etapas, esto que decíamos antes de Martínez Dios con la dictadura. Vos decías muy bien. Incluso en ese momento también costaba ver qué era lo que efectivamente iba a amalgamar. Y si decías algo, estabas en peligro. Y cuáles eran los en esa época liderazgos. no te ponían en las redes pelotudo, te mataban directamente. Claro, guarda, era más duro que Carlos, esto, nos vemos el próximo jueves. Déjame hacerte la última pregunta, la más importante. Tenés que cerrar rápido. De todos los que están en danza, ¿cuál es el técnico que más te gusta? Holland está en Central, tiene trabajo, no podés. ¿Holland? El del puntero. El puntero tiene para cuando charla. El que más te gusta. Está bien. ¿Qué sé yo? A ver, me gusta y me tengo que manejar por lo que leo en los diarios. Y yo, está bien, estamos jugando. Ya sé que estamos jugando, pero yo tengo una trayectoria y una tradición y un conocimiento. En realidad yo nunca hablé con ninguno de los dos, que son los dos candidatos. La verdad que los dos me gustan. Uno es Milito. Y el otro es Quintero. Y Quintero. La verdad que cualquiera de los dos yo me sentiría bien representado. Me cuesta, creo que tienen matices diferentes, pero que se parecen bastante en algunas cosas. Gracias, Carlos. A ustedes. El jueves la seguimos. El jueves.